3, 2, 1, acción. Para nadie es un secreto que Colombia afronta serios problemas en materia de educación. Pero ¿por qué, a pesar de los aumentos en el presupuesto, la educación del país no es la mejor? ¿Por qué educar en Colombia se convirtió en un grave problema? ¿Y qué pasará con el futuro de la educación después de la pandemia? Cada año, cerca de 300.000 colombianos, en su mayoría pertenecientes a las familias más pobres, terminan el bachillerato y no tienen ninguna posibilidad de ingresar a la universidad. En nuestro país, la educación gratuita y de alta calidad es un derecho universal. Pero son en la letra de la colección de sueños irrealizables que le llaman la Constitución Política. Se dice que solo el 33% de los niños menores de 6 años reciben educación inicial. De cada 100 que ingresan a primaria, se estima que tan solo 39 terminan el bachillerato. Esta situación explica por qué para la política educativa en los planes de desarrollo no aparecen programas o proyectos que potencien la calidad de la educación con otras metas. Por ejemplo, una educación que desarrolle capacidades para pensar de manera crítica, donde se reflexione y se analice la vida humana y el entorno social en el cual existimos. Tampoco interesa cómo formar para tener comunicaciones asertivas y basadas en razones, menos cómo educar para convivir en paz, sin violencia, actuando dentro del marco de la legalidad, con un sentido ético de la vida humana y del medio ambiente. La calidad de la educación, la gran ausente en los planes de desarrollo. Sumémosle a ellos la crisis de la virtualidad que afrontan miles de colegios e instituciones educativas. Para nadie es un secreto que ni el gobierno ni los planteles educativos estaban preparados para afrontar un modelo basado en entornos virtuales de aprendizaje. A su vez, la crisis dejó en evidencia la inequidad social existente. Miles de niños y jóvenes en el país no cuentan con herramientas tecnológicas ni acceso a internet para poder seguir con el proceso de aprendizaje en sus casas. Para acabar de completar. No contentos con la metida de patas del gobierno en materia de cobertura digital, propone un modelo de alternancia para el regreso a clases. Hablemos sin pelos en la lengua. Las condiciones actuales no están garantizando a la mayoría de niños y jóvenes el derecho a una educación de calidad. Pero eso no significa que tengamos que poner en riesgo la vida de cerca de 10 millones de estudiantes. El gobierno no pudo garantizarle las condiciones de bioseguridad a nuestros médicos. Ahora creen que van a brindar condiciones para los estudiantes. Cuando hablamos de colegios públicos con infraestructuras en pésimas condiciones, Un promedio de 38 estudiantes por aula, y eso que es poquito. adicionalmente el contraste entre horas de clase, protocolos de bioseguridad al ingreso y salida de los estudiantes, la congestión en cobertura, en el caso de traslado de los estudiantes según las rutas escolares. Señora ministra, ¿usted en qué país vive? ¿Usted está segura que ha visitado aulas de los colegios públicos? ¿Ha estado usted presente en alguna jornada escolar algún día? Pues ahí le dejo esas inquietudes. Y les dejo por adelantado que el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Pontificia Javeriana realizó un informe en el que muestra que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que piensa reabrir colegios en el mes de agosto, pues la gran mayoría, es el caso de Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela y Paraguay, piensan generar reaperturas después de diciembre del presente año. Ahora hablemos de educación universitaria. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que solo el 22% de las personas entre los 25 y los 64 años en Colombia tienen un título universitario, muy por debajo del promedio de la OCDE, que se sitúa en el 38%. El acceso a la educación universitaria es más común entre las generaciones más jóvenes. De los 25 a los 34 años de edad representan un 28%. No obstante, esta proporción sigue siendo baja en comparación a los promedios de la OCDE, que están establecidos en un 44%, que demuestra que Colombia es uno de los pocos países donde la matrícula en educación básica no es universal. Según el Laboratorio de Economía de la Educación, Colombia está entre los países con el menor salario inicial y el menor salario máximo para los docentes oficiales. Entre el ranking de los países pertenecientes a PISA, para este informe se tuvieron en cuenta los promedios de las tablas salariales de los docentes pertenecientes al decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002. Si lo anterior lo dejó aterrado, ahora lo va a dejar confundido. Porque para el presente año la inversión total en educación ascendió a 44,1 billones de pesos. Esto significa un crecimiento real del 11% con respecto al año 2018, donde la inversión fue de 38,5 billones de pesos. Además, este presupuesto sigue posicionando al sector educativo como el que más recursos tiene aparentemente, comparado con el sector defensa y policía, al que le asignaron 35,7 billones de pesos, salud y protección social con 31,8 billones de pesos. El Ministerio de Educación aseguró que con estos recursos seguirían cumpliendo los compromisos pactados
con la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos en la educación superior, los acuerdos con las organizaciones sindicales de maestros FECODE, que incluyen la bonificación docente, cierre de brechas salariales, evaluación con carácter diagnóstico formativa, mayores oportunidades de formación posgradual continuada y situada, entre otros. Todo lo anterior se escuchó muy bonito. Pero ¿por qué a pesar de existir una mayor inversión seguimos en las mismas o peor? Pues aquí les tenemos una razón y dos argumentos de peso sobre el declive de la educación. Primero, la corrupción reina. El desastre en la administración gubernamental es un hecho evidente. Este es un problema generalizado que al país le cuesta nada más y nada menos que 50 billones de pesos. El procurador Fernando Carrillo describió este delito como una pandemia que le quita al país el 5% del Producto Interno Bruto, el 15% del presupuesto nacional y que afecta por sobornos y coimas el 18% de la contratación pública de la región. En Colombia, los tipos de corrupción más frecuentes, ¿Cómo así? ¿En Colombia clasifican la corrupción? Ay, no. según la Universidad Externados, son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. Según este informe, entre 2009 y 2016 en Colombia, Se registraron ante las autoridades 3.966 casos de corrupción. hubo 326 sanciones disciplinarias relacionadas con corrupción. Segundo, las universidades públicas durante décadas han demostrado su valía, ocupando en múltiples escalafones regionales y nacionales las primeras posiciones. A su vez, son las primeras instituciones universitarias con el mayor número de estudiantes y grupos de investigación en el país, lo que las constituye como paradigma de eficiencia al rendir grandes resultados en medio de la precariedad de los recursos. Aún así, durante siglo y medio aproximadamente, las universidades han cimentado las bases sobre las que se construye la nación. Tercero, es un imperativo administrativo y moral. En Colombia la educación sea vista como un bien público e inalienable. Para ello es necesaria la universalidad, la calidad y la obligatoriedad de proporcionarle a los estudiantes espacios dignos y pertinentes. En este país lo que se ha permitido es que un sinnúmero de alcaldes, gobernadores y servidores públicos hagan fiesta con los recursos cuando son escasos actualmente. El gobernante corrupto se aprovecha del hambre y las necesidades fundamentales de los colombianos para convertirlos, una vez más como lo hemos mencionado, en el banquete de los corruptos. Así que, servidores públicos, ojo con la contratación. No porque ahora lo puedan hacer de manera directa, entonces van a hacer lo que se les da la gana con los recursos públicos. Cada nuevo estudiante es un joven menos a merced del conflicto. Por ende, requerirá menores subvenciones del Estado. Un joven que entra al mundo de la educación es una persona con menos probabilidad de permanecer en la pobreza. Es más económico y estratégico financiar y fortalecer la educación y salvar a una generación que tener que combatir a miles de jóvenes que sin oportunidades siguen la senda que marca la informalidad, la clandestinidad y la violencia. En definitiva, el grave problema que afronta la educación es la corrupción. Ay, no. A mí lo que me gustaría saber es si la ministra de Educación puede trabajar en un colegio público y dar clase en un aula de 40 estudiantes. Me encantaría.